Hola, jueves 10 de octubre, titulares. Presencia aragonesa en el 10º Rally Todoterreno de Cuenca, que fue Campeonato de España. Coral Barroso va al Legend San Marino, en Italia, de Coppi, con Fernando Garrido. Slalom de Almazán, en Soria. Elecciones a componentes de la Asamblea FADA y tal vez otro aspirante desde Zaragoza. Esto es Aragón Racing. Comenzamos. El fin de pasado se celebró en Cuenca el 10º Rally Todoterreno de Cuenca, con presencia aragonesa. Un duro rally propio del Campeonato de España y, por cierto, aspirante al Europeo de Bajas. 369 kilómetros de crono, y allí estuvieron con la escudería Autoterreno Sport Juan Manuel Agoiz y Sergio Soriano en un Polaris. 10º clasificados y terceros en T4, colocándose quintos en el Campeonato de España. Representando a la FADA, David Asensio con José Manuel Mata, quienes ganaron la prólogo del año pasado y este año hacen un 7º scratch. Y Víctor Grasa con Santiago Costa, haciendo un buen 6º scratch y terceros en T3, ambos equipos con un Can-Am Maverick. Raúl Huerta con un Yamaha iXZ, lo que pasa es que tuvo que retirarse. Más aragoneses se inscribieron, pero al final las circunstancias y la cercanía con el Rally de Nueno les impidieron ir. Esta temporada el aragonés de slalom se desplazará a Castilla-León con la disputa del primer slalom de Almazán, Soria. Hemos hablado con Carlos García, del equipo organizador, para que nos cuente más sobre el trazado y las especiales características que tiene este campeonato allí. La entrevista íntegra la podréis ver la semana que viene. Nuestra copiloto Coral Barroso corre el Rally Legend de San Marino en Italia este finde, en realidad desde hoy y hasta el domingo, con Fernando Garrido en su Citroën DS3 World Rally Car y el dorsal 30. Este martes 15, elecciones por circunscripciones a componentes de la Asamblea General. Os recuerdo que son los y las que elegirán, si quieren, a la nueva presidencia de la FADA. Ese mismo martes se proclamarán de forma provisional los componentes y se iniciará el plazo de reclamaciones, que durará hasta el viernes 18. El otro día os dije que había rumores sobre la posible candidatura de personas en Huesca y en Teruel. Hoy os puedo decir que también ha surgido un rumor en la provincia de Zaragoza. 3 conocidos muy vinculados al automovilismo que decidirán, supongo que al final, si tienen suficientes apoyos y quieren y pueden formar un equipo para presentarse. Seguiremos intentando que nos cuenten sus planes. Difícil. Felices fiestas del Pilar. Nos vemos el jueves. Conducir con cuidado, sobre todo de los demás. Un abrazo.